Tucanes, carrequíes y cucaracheros engalanan los atardeceres del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena, en el departamento del Meta. A medida que cae el sol y se acerca la noche, los coros melodiosos dan paso a los sonidos estridulantes de chicharras y grillos. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio que titulamos Historia de cassettes, inicios de la bioacústica en Colombia. Pues hoy tenemos unos invitados muy especiales que me gustaría que pues, todos se presentaran muy brevemente y nos contaran quiénes son. Empecemos por Mauricio. Hola, ¿cómo están? Pues yo soy Mauricio Álvarez, pues biólogo y pues he estado trabajando muchos años en bioacústica, grabaciones de aves principalmente, y hoy en día soy profesor de un colegio. Eso es como el resumen. ¿Paula? Hola, yo soy Paula Caicedo, yo soy bióloga de la Universidad Nacional y, y tengo una maestría en ecología y evolución en la Universidad de Ámsterdam. Yo inicié en el mundo de la bioacústica desde que estaba estudiando biología y de ahí en adelante como que todos los trabajos que he hecho están relacionados total o parcialmente con bioacústica y ecoacústica. Y ahorita pues no vivo en Colombia, pero estoy muy vinculada aún con proyectos acá en el país. Digo yo, me imagino. Bueno, yo soy Oscar Laverde, yo soy profesor de la Javeriana. Soy biólogo también de la Nacional como Paula y por mala influencia de Mauricio y Paula terminé grabando pájaros. Ellos fueron como unos referentes muy importantes para mí. Y empecé a grabar aves hace un montón de tiempo. Me gustó mucho el sonido y ahorita estoy trabajando como con muchos organismos. Tengo un grupo de estudiantes bastante curiosos y muy interesados en el sonido como una herramienta pues, de trabajo y inclusive de transformación de la sociedad. Entonces sí es como, bueno, apasionado por el sonido, me gusta mucho. Grabar me encanta, pues, y todo lo que suena, hasta lo que no escuchamos. Ya. Bueno, yo soy Gustavo Bravo, yo soy el curador de las colecciones ornitológicas del Instituto Humboldt y para mí es un placer estar aquí en esta conversación hoy con Mauricio, Paula y Oscar porque si terminé de alguna manera involucrado con vocalizaciones de aves fue por influencia de ellos tres. Mauricio fue la persona que me enseñó a grabar,
Paula era la persona que yo veía llegar a mi oficina por allá en 2004, cuando ella ya volvía de campo con la grabadora, y entonces yo veía que ella como que grababa y pasaba horas sentada ahí oyendo sus cassettes. Y Oscar, pues es un amigo. Me acuerdo mucho que una de las primeras veces que yo fui a campo como queriendo ser ornitólogo, iba a Ojara con su grabadora, íbamos con Daniel Cadena y Ojara estaba pues grabando, y estas tres personas son claves para mí porque como que me mostraron el mundo de la bioacústica y específicamente en el estudio de las aves. Después yo no me considero una persona que se dedica a la bioacústica como tal, he usado datos de vocalizaciones, pero pues estoy muy interesado y me encanta estar aquí moderando esta conversación con ustedes. Bueno, y bueno, por último, mi nombre es Daniela Martínez Medina, yo soy investigadora del instituto y hago parte de la colección de sonidos ambientales. Trabajo con bioacústica de murciélagos, entonces hoy me siento un poco rodeada de mucha ornitología, pero bueno, chévere. Bueno, pues nosotros sabemos ahorita que con la tecnología uno ya puede grabar con celular, existen estos aparaticos súper pequeños donde podemos dejar instalados y grabar durante meses lo que escuchamos y lo que no escuchamos, como decía Oscar, pero pues me gustaría que me contaran cómo era su experiencia grabando con grabadoras de cassette. ¿Quién empieza? Mauricio. Mauricio. Bueno, pues a ver, ahí yo empecé como con el interés con bioacústica, casi pues salió como espontáneo, porque la Universidad de los Andes tenía un campamento de investigación en el río Duda, que estaba principalmente y solo enfocado en estudios de primates. Entonces Iván Jiménez, es amigo mío, biólogo, y yo queríamos hacer un trabajo con pájaros. Y duramos meses convenciendo a los japoneses que nos dejaran ir allá porque queríamos trabajar con pájaros. Y después de hablar de frugivoría y las posibilidades de evolución que se presentaban, entonces, digamos, estos señores cedieron y nos dejaron irnos para allá, que era como una cosa que nunca habían hecho porque pues todo estaba enfocado en primates. Entonces fuimos con Iván y la primera semana que estuvimos, salíamos temprano a pajarear y tal, no veíamos nada, literalmente nada. Entonces decíamos, oiga, pero teóricamente esta vaina no es súper biodiversa. Sí, bueno, pero ni no veíamos nada. Me acuerdo una hembra de pípera y trocéfala para en el sotobosque y algunos bichos en las playas y tal, pero nada. Y pues preocupados porque pues teníamos un semestre, nos han dejado hacer el proyecto de aves y si no había aves en la Macarena dijimos, no, esto es un desastre. Y después de un tiempo, casi de los 15 días que empezamos como a sintonizarnos con el lugar, empezamos a oír una cantidad de bichos que están alrededor nuestros. Pero eso no está contemplado entre nuestros métodos de detección. El oído era como para colgarse las gafas o alguna vaina, pero uno no, como que no se fijaba mucho en el audio, que es lo que estaba pasando. Y apenas nos dimos cuenta pues, de eso, vimos que era necesario empezar a grabar y a documentar para saber qué era lo que había alrededor. Y bueno, y pues en eso yo duré 4 años en el Duda y pues es uno de los sitios más maravillosos que hay. Yo no creo que en Colombia yo haya estado en un sitio tan, digamos, tan especial como el Duda. Todos los días uno veía 3, 4 especies de primates diferentes, veía dantas una vez a la semana, venados, bueno, en fin. Y por supuesto la primera adquisición pues era una grabadora de esas de cassette. Entonces, pues un micrófono, una grabadora de cassette y empezamos como aprendiendo solos a ver cómo se hacía eso. Y vale la pena, digamos, insistir hoy en día que hay grabadoras digitales que usar cassette y pilas y todo eso era bien engorroso. Primero porque los cassettes pues, están limitados. Una salida de campo pues llevaba 10, 12, 15 cassettes que eran costosos. Pilas. Y todo el cuidado que tocaba tener con la humedad, con el gasto de pilas, con el largo de las grabaciones. Entonces, como tocaba ahorrar cassette, entonces normalmente uno no se extendía mucho en las grabaciones de ciertos bichos, sino lograba coger algo y ya. Y
Y pues nada, me llama la atención, curiosamente, pues que ese cambio digital, que esto fue, además, gracias a Gustavo, que me dijo, hombre, usé una grabadora digital que yo compré una y no sé qué, bueno, terminé comprando la misma de él y sí es una maravilla. Y el cassette es supremamente engorroso, y lo que habla un poquito de, pues, de mi edad o de nuestra edad, es que, pues, que nosotros somos los últimos que grabamos con cassettes, ¿no? Entonces eso es increíble. Pues sí, usted también grabó con cassette, así que... Sí, no se haga. Sí, eso es como, es como la historia que hay detrás de eso, pues, y lo que conocemos todos los que hemos usado cassettes, que tocaba devolverlos con un lápiz para no gastar pila, bueno, en fin, pero eso son otras historias. Pero era un equipo pesado, engorroso de usar, claro que era como un Willys, esa vaina aguantaba el uso y el abuso, pero después de que uno brinca digital, uno se da cuenta las bondades de la tecnología. Eso es como el síntesis, yo no sé quién. No, yo quería decir algo con relación a lo que está diciendo Mauricio, dos cosas. Uno, digamos, la época de cassette era de una de las cosas bonitas, pues porque no todo tiempo pasado fue mejor y la tecnología tiene sus bondades, pero el romanticismo del cassette era una vaina muy bonita, porque de hecho hablábamos con Mauricio hace muchos años, cuando uno grababa en un cassette, esa era la grabación original, ¿no? Ahora uno, pues con todo esto del blockchain, no puede documentar y saber cuál es el archivo original. Pero esos cassettes son documentos históricos, análogos, ¿no? Y eso no tiene nada equiparable en el mundo digital. Entonces, digamos, dejando el romanticismo de lado, toda la cuestión práctica de la era digital, pues nos ha beneficiado un montón. De hecho, yo de cargar la grabadora con pilas tengo una escoliosis en la espalda, pues me la cargaba para el mismo lado, y después de una jornada de campo yo sentía que me dolía la espalda baja, y ya fui, y no tengo escoliosis leve, pues escoliosis. Desafortunadamente llegó la era digital, porque pues si no tendría la espalda peor. Y otra cosa que quería comentar con relación a lo que se llama Mauricio y la Macarena, que la primera vez que fueron, es bien interesante porque, y es una metáfora que yo utilizo todo el tiempo, nosotros podemos cerrar los ojos, pero no podemos cerrar los oídos. Pero en muchos casos la gente no escucha porque no tiene los oídos abiertos. Entonces ese ejemplo bonito que ponía Mauricio de cuando llegaron a Macarena y que no había nada, pero escuchaban todo, pues ahí fue cuando empezaron a abrir los oídos a todo este mundo maravilloso del sonido y de la comunicación acústica, ¿no? Y yo creo que el objetivo mío como profesor y como investigador es abrirle los ojos los oídos a la gente pues para que escuchen. Y no solo escuchar la naturaleza, sino escuchar al otro, ¿no? Que es bastante importante. Porque en este país no escuchamos al otro, al diferente. Y eso es bien profundo. No, pero A sí, mí me está muy gustaba, a mí incómodo. me gustaba grabar, o sea, ir a campo con las cajitas de cassettes y devolverme con todas mis cassettes súper bien etiquetados, como hecha la tarea de tener todo súper organizadito, me encantaba. Pero sí es verdad que pues estar en campo con esas grabadoras y con las pilas, yo ya no me acuerdo si eran tamaño D o C, pero pues 4 pilonones así, cargándolo todo el día, más la Hilti en la maleta, pues sí, era duro. Somos Pero sobrevivientes. yo aterricé en ese mundo de la bioacústica porque a pesar de que yo entiendo la importancia de la colección de especímenes, yo no fui capaz. Para mí eso era como muy difícil, personalmente era muy difícil colectar. Entonces, gracias a Gary, que era mi profesor, pues él me mostró otra forma de ser ornitóloga. Entonces, pues me metí en el mundo de la bioacústica, específicamente a contribuir en el, como en el entendimiento de cómo las aves aprenden a cantar. Y entonces empecé una investigación sobre el comportamiento de canto del soterrey de Apolinar, Cistotorus apolinari, que es un género que ha sido muy estudiado en Estados Unidos y en Venezuela, pero en ese momento, pues no se sabía nada del Cistotorus de acá. Entonces, un colega de Gary, que es un señor así todo famoso en este mundo, que se llama Donald Kreutzmann, él me envió una grabadora de esas que mostraste ahí hace un ratico,
Y bueno, y eso al principio pues era difícil como tener tantas cosas colgadas, más los audífonos, más el micrófono, bueno, era todo un camello, pero pues ya uno rápidamente le cogía el tiro y como dije al principio, pues como tener todos los casetcitos así organizados y después llegar de campo y pasar eso al computador y ver los espectrogramas y poder ver los sonidos en el espectrograma también me pareció como lo máximo, porque era como una herramienta que permitía aprenderse la identificación de los cantos más fácilmente, porque uno veía pues en los sonogramas los cambios de la amplitud y de la frecuencia en el tiempo. Y pues como nosotros somos tan visuales, esa conexión entre el sonido y pues una imagen, estando en campo a mí se me venía el sonograma a la cabeza. Entonces yo creo que esos inicios fueron muy bonitos para mí, a pesar de lo duro de cargar la cosa y todo. Y pues obviamente ahora las grabadoras son chiquiticas y mucho más cómodas y uno puede, como dice Mauricio, pues la grabada era como 30 minutos. Yo no usaba lado y lado porque a veces me pasaba que las grabaciones del lado, un cassette tiene el lado A y el lado B. Y a veces me pasaba que las grabaciones del lado B se me pasaban al lado A, entonces se volvía, nunca entendí por qué pasa eso. Entonces yo decidí solo grabar por un lado para no perder la información. Yo no sé si a ustedes les pasaba eso también, como por la Sí, humedad. pasaba que uno se le olvidaba que que iba en el lado B y cambiaba y empezaba a grabar en el lado A, lo que ya había grabado en la mañana. Ay, no. Me pasó un par de veces. No, a mí lo que me pasaba era como que los dos lados se mezclaban y entonces ya era una mezcolanza horrorosa que ya no hay, eso ya no era nada. Yo sé por qué pasa eso, porque la cabeza esa donde graba está desalineada con la cinta. Entonces está un Sí. poquito más arriba. Y eso hay un tornillito ahí que uno lo baja y ayuda a bajar la cabeza eso. Ah, bueno, bonita hora Pero de saberlo. la primera es que pregunta. Sí, pero Oscar, ¿y usted tiene, cómo empezó a grabar? ¿Usted cómo terminó en el mundo de la bioacústica? Pues ya mencionó que Mauricio y Paula fueron claves, pero ¿Yo? sí, Ah, no, digamos que un poco cuando yo estaba en la tesis de pregrado, como que empecé a eso, a escuchar y entonces escuchaba a él que lo iba a cantar y me empecé a aprender como los cantos y en parte como tuve una transición así de colectar especímenes, yo decía, no, pues más chévere como verlos y grabarlos y empezar a estudiarlos y ahí ya digamos que conocí un poco la historia de Ted Parker, fue un tipo bastante interesante y ahí conocí a Mauricio y como que vi una grabadora de micrófono y yo dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahí me escribió un proyecto chiquitico para IdeaWire en ese momento y me mandaron una Sonita SM5000, que fue la que acabo de mostrar Dani, un Sennheiser M67 que todavía lo tengo, que se me dañó hace como un año, pero eso es buenísimo. Y empecé, salí ahí como, y yo me acuerdo que fui a hablar con Mauricio y él me recomendó, mire, haga esto, de Saturn la grabación. Y igual, salir a grabar solo y al principio era uno pendiente de la grabadora, entonces volvía con mucho sonido y no tenía ni idea quién era quién. Y ahí poco a poco me entendía que tocaba mirar y definir los tipos. Un tipo es cuando uno ve el pájaro abriendo la boca, es un tipo, una grabación tipo, y ya empecé pues a llenar bases de datos. Y ahí como que fue una especie como que se abrió un mundo así, empezaron como a grabar y a salir, y a conocer el canto de este, el canto del otro. Y el objetivo inicial era pues lo que hacíamos hace 20 años, que hacer inventarios y uno iba a ver, sí, a ver pájaros y a ver qué eran, encontrar listas de especies. Pero poco a poco, eso era como la punta del iceberg, y pues poco a poco, no, no, listo. Entonces, producen sonido con esta estructura y la audición es así, y entonces toda la parte de la señal como viaja. Entonces, esto ya se abrió un mundo de un contexto tan evolutivo y ecológico que, pues, que sigo trabajando en eso. Pero fue como más el interés en empezar a conocer quién era quién. Y era el discurso inicial era listo. Si yo quiero saber qué diversidad hay en este parche o en esta hectárea, lo que sea, pues si uno no sabe, no conoce los sonidos, pues está jodido, no va a documentar nada. Pero poquito a poco, digamos, fue empezar a abrir los oídos y a ver toda una disciplina que es fascinante, ¿no? Y además que eso es como una parte de lo que yo ahorita que estudiar comunicación animal, ¿no? La dimensión acústica es una dimensión de muchas dimensiones de comunicación. Y entonces ya empieza uno a meterse
pues como en otros cuentos, en otros temas, y termina hasta pensando que es la realidad, ¿no? Que los sentidos y la comunicación, entonces termina uno ahí está en discusiones filosóficas que son bastante interesantes. Pero para volver a la pregunta original, sí, fue como el interés en saber quién era quién. Y claro, entonces uno llegaba con su cassette digitalizada, yo al final ya digitalizaba en la casa, hacía los sonogramas, lo que decía Paula, y entonces ahí se sentaba uno a editar, que es la parte más bonita, y donde uno se acordaba de los momentos en campo cuando estaba grabando animal, porque la grabación iba acompañada de, pues, de un documento ahí comportamental o asociado a un montón de datos. Entonces ya uno empezaba como a aprenderse los cantos, porque entonces la información llegaba por el oído, y, y por los ojos, pues uno estaba viendo el sonograma, escuchando el sonograma, y ahí entonces uno veía, bueno, esto empiezan un montón de mamarrachos, y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué este tiene este mamarracho así y este canta así? Entonces ya, sí, entonces una pregunta atrás de otra, y pues ahí seguimos en lo mismo, aunque ya estoy grabando peces de arrecifes de coral, que es lo que me tiene ahorita apasionado. Chévere. Mauricio, usted hace un ratico nos contó que usted arrancó por allá en la Macarena, en el Duda, ¿cierto? Entonces, poniendo un poco en contexto las cosas, esto es los 80, no existían como hoy en día guías sonoras, no había Senocanto, usted no podía meterse a Macaulay online. ¿Cómo era ese proceso de aprendizaje? O sea, usted contó que iba con Iván Jiménez allá y estaban los dos. Cómo era que ustedes hacían para aprender finalmente a grabar y a identificar los bichos? Cuéntenos un poquito cómo era esa experiencia autodidacta allá en la mitad del monte. Sí, no, ese punto es clave. Una cosa que iba a decir antes de responder la pregunta que tiene que ver con lo que dijo Oscar y Paula, es que la única forma de aprender es escuchando lo que uno grabó, que es obvio, ¿sí? Pero conozco mucha gente que tiene toneladas de cassettes archivados o grabaciones digitales archivadas que nunca las escucha. Entonces así no hay forma de aprender. Porque pues primero mejorar su técnica y segundo para aprender a identificar. Como decíamos, pues eso era un castillo de naipes, básicamente. Entonces uno, pues primero, pues el primer libro era el de Aves de Venezuela, de Hilti también. Después en el del 80 y, yo no sé qué, 86, No, el de 7. Meyer de Sean, si no era. No, pero el que teníamos nosotros, pues como de campo, como el 86. librito. Y 86. en 80, entonces sale Hilti y claro, y las descripciones en inglés de las vocalizaciones de Hilti pues eran absolutamente inútiles. Primero porque pues uno pronunciaba diferente y, Sí. y segundo, pues porque no, pues yo nunca di con esa vaina, solo el pitojuí, que era como decía, listo, sí sé quién es. Pero entonces era como armar un castillo de naipes. Y para eso fue fundamental como herramienta pues el playback. ¿Sí? Entonces escuchaba uno algo, reproducía uno lo que acababa de escuchar, sobre todo con formicarios, era maravilloso. Entonces se asomaba, entonces uno ya sabía que ese era ese, entonces lo marcaba y dejaba una muy buena expresión verbal en el cassette que ese bicho era ese tal. Pero cuando arrancamos no teníamos sistemas de edición tampoco, no era forma de pasar los sonidos a un computador, sino era como cuando uno tenía las colecciones de música que grababa uno del radio. Ah, sí, en este cassette como en la mitad está, Sí. Rock Around the Clock. Entonces, mire, entonces uno buscaba hasta que encontraba la vaina. Y sí, era como ese, digamos, castillo de naipes lo llevaba yo, porque a veces descubría que algo que uno creía que era esa especie resultaba ser otra, porque uno no lo identificaba, y entonces derrumbaba todo lo que, entonces a corregir las libretas de capo, ese no decía. Pero al principio fue muy, digamos, muy rústico, sobre todo en Macarena. Ya después cuando entré a trabajar en el Humboldt y hacía, digamos, parte del grupo de evaluación y monitoreo ambiental, pues ya había condiciones técnicas, digamos, para digitalizar el material, escucharlo, editarlo y sacar, digamos, los cortes, entonces era mucho más fácil. Sin embargo, también estaban en CDs, sino que ahora sí estaban en tracks, entonces uno sabía el CD 17, track 12 es Nicorina Leucofis del Valle, entonces los sacaba. No estaba como hoy en día, pues que uno tiene acceso automático a casi cualquier vocalización de cualquier ave del mundo. Entonces eso es otra cosa. Y pues era, digamos, era bien bonito. Yo me acuerdo mucho
una frase de Borges que él tiene en un documento que decía que busca por el placer de buscar y no por el de encontrar. Entonces eso como estar explorando y aprendiendo qué había es sencillamente apasionante. Eso es como el... Yo quiero decir una cosita con relación a algo que dijo Mauricio y es el playback. Entonces, digamos, ahorita el playback, todos estos chinos andan con un iPod o con, bueno, iPod no, con iPhone o con teléfonos, y ahí tienen a la mano, pues, el pájaro que están viendo, esto tal, y ya lo llaman. Que en esa época no había nada de esto, y entonces el playback era devuelva el cassette, y uno para encontrar el sitio donde está la grabación del bicho era un camello. Ya con el tiempo yo me fijaba en los numeritos, que hay unos numeritos que van dando vuelta ahí, que está asociado al tiempo, velocidad. Y así era más fácil, pero inicialmente pegarle a la grabación que uno hacía para sacar el animal era un camello. Y eso, y lo otro que quería decir es, en este momento uno tiene, hay una aplicación que se llama Merlin o Bird ID o algo así, pero no sé qué, y usted pone ahí, graba y cada vez es más preciso y le dice quién está cantando. O sea, estamos hablando hace 30 años de la grabación en cassette y ahorita tenemos una herramienta que está identificando automáticamente y que está alimentando sistemas que funcionan con algoritmos de inteligencia artificial. Es una vaina avanzado pues muy rápido, ¿no? Oscar, cuando usted empezó a grabar fuertemente, yo me acuerdo que usted empezó a andar por todo Colombia con su grabadora y me lo encontraba y me decía, no, me voy para Nariño, no, me voy para Palmeta, no, que voy a estar no sé dónde, voy a estar en Norte de Santander. Cuéntenos un poquito cómo fue esa andanza ahí por todo Colombia y una grabadora y hágale a grabar. Y con un micrófono que parece una pistola. Además. Sí. No, yo creo que éramos muy inocentes. Sí, yo creo que pues uno sabía que el país, digamos, estaba como en conflicto y tal, pero era una visión bastante romántica del asunto, ¿no? Como uno decía, no, pues yo voy a grabar pajaritos, no me va a pasar nada. Y pues afortunadamente no pasó nada. Pero tuve muchos encuentros del tercer tipo de los cuales uno no quiere tener. Pero más allá de eso, sí, viajé mucho tiempo solo, llevaba mi grabadora con cassettes y pilas y el micrófono, poquita ropa, mambe y me iba a caminar. Y conocí muchos sitios solo y era otra Colombia, ¿no? Porque vamos ahorita, en muchos de esos sitios donde estuve son reservas, donde están yendo un montón de turistas. Hay muchos jóvenes que se han formado como en esta dimensión del turismo y son muy buenos padres, unas personas pelados que he conocido, pero son increíbles, son unos padres muy, muy buenos. Sí, entonces en esa época no había turistas, nadie se interesaba por las aves, los pájaros están ahí. Uno más o menos era un bicho raro, y ¿qué más? O sea, ¿qué se va a meter allá? Peligroso, hay zancudos, sí, es como que no entendía mucho la gente qué es lo que ocurría. Entonces sí, era una Colombia bastante diferente a la Colombia actual, por un lado. El conflicto pues era diferente al conflicto que vivimos actualmente. Pero más allá de eso, yo creo que la experiencia de todos esos días fue conocer la Colombia rural y la Colombia de verdad, no esa Colombia como es en los noticieros, ¿no? Mucha gente cree que esa es la Colombia de verdad y pues no es la verdad. Conocí muchas zonas de campesinos muy bonitos, muy amables y con algunos de ellos todavía tengo pues contacto. Entonces más allá, digamos, y en ese momento yo me movía, pero un interés así, un afán de conocer especies raras y encontrar un bicho raro, y fue una época bonita, pues porque también me sentía yo como, sí, como en el siglo XIX, pues para medio explorador, y llegando a sitios nuevos, encontrando cosas nuevas. Pero desde ese interés inicial, que era como, digamos, documentar la diversidad y encontrar cosas raras, que era como lo que nos movía de pronto en esa época, pues ya ha cambiado bastante el interés, y el interés mío es trabajar con especies comunes y tratar de responder preguntas pues, asociadas a todo el contexto de comunicación de los animales con un grupo de chinos. Y la idea es transmitir un poquito esa pasión que uno tiene por la naturaleza. A mí me encantan las aves, pero ahorita ya estoy integrando a otros grupos también. Y la experiencia de haber recorrido, pues no todo el país, pues esto en muchos sitios, es algo que, pues no, hay muchas historias para contar realmente. Y Chévere. esa experiencia es bastante bonita. Usted acaba de mencionar algo chévere y es el tema de que uno llegaba al sitio y la gente local, pues como que no le importaba mucho ese tema de la gente, ¿no? De los sonidos, como que no, era otro mundo. Y tal vez Paula fue una de las personas, pues cuando yo conocí a Paula, ella trabajaba en un proyecto de paisajes rurales y ella era la que se encargaba de grabar sonidos en lugares donde ya había una filosofía de que en lugares, en paisajes agrícolas o en medio de lugares donde hay gente, se podía grabar la biodiversidad. Entonces, Paula, cuéntanos un poquito cómo era esto, porque tú, a diferencia de Oscar, que le gustaba irse a la mitad de la maraña a grabar, tú duraste varios años grabando en paisajes cafeteros y en paisajes
donde la Ganaderos. problemática era diferente. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues yo creo que trabajar con aves a uno le abre la puerta como del corazón de la gente. Yo he sentido eso no solamente en los paisajes rurales, sino en las comunidades indígenas, comunidades afro que he tenido pues la fortuna de visitar. Es como que uno abre el libro de aves y la gente de una es como yo vi esta y tan bonito este, no puedo creer que esté este también por acá. Y cuando sobre todo las señoras que permanecen en las casas, que yo iba como a tomarme el tintico con ellas después de trabajar, ellas conocían un montón de los cantos de las aves en sus jardines, cosa que me parecía pues súper bonita. Y a lo largo pues, de todos esos años que trabajé en ese proyecto de paisajes rurales, me encontré gente en campo que era increíblemente buena, pero una cosa que yo aprendí mucho, o sea, yo llegué novata, pues yo solo había trabajado con una especie, yo no me había enfocado como a nivel de comunidades, sino como les conté al principio, yo solo trabajé con una especie y me dediqué a perseguir a esa especie y a grabar el mayor número de individuos posible que pudiera, etcétera. Y cuando empecé a trabajar en me tocó cambiar el chip y tratar de aprender todos los sonidos que yo escuchara en el bosque. Y tuve la fortuna de conocer a Pedro José Camargo, que él es de Finlandia. Y él es un pajarero, pero increíble. Es que ese tipo sabe todo lo que suena, además que tiene una forma de ser súper bonita. Y bueno, con él aprendí un montón y después así con la gente que iba cambiando, íbamos cambiando como de paisaje, ¿no? Primero empezamos en Finlandia, que es en el Quindío, luego fuimos a Caldas, luego fuimos al Valle, bueno, en todo el eje cafetero. Y así como me encontré a Pedro, pues habían otros Pedros en las regiones que la gente está ya pues inmersa en los paisajes rurales y entonces los sonidos no son una cosa como que sean algo lejano para ellos, ese está en su cotidianidad y pues para mí que yo venía de una ciudad que no estaba como inmersa en eso, para mí fue buenísimo tener la ayuda de la gente y fue una sorpresa muy agradable como ver la apropiación cultural que ellos tienen del territorio a través de las aves y del canto de las aves. Entonces, pues sí, yo tuve la fortuna de encontrarme con gente que sí tenía un arraigo muy fuerte con los sonidos de sus territorios. Y aparte de eso, ya en otro proyecto, una vez en la sierra fui a un pueblito Kogi. Y entonces los Kogi son como, yo no sé si me pasa solo a mí o es general, pero pues como que estaban como muy apáticos a alguien que llegó a su territorio con unos binóculos, pero apenas yo empecé a mostrarle lo que estaba grabando a la gente, como que en un segundo me vi rodeada de toda la comunidad y la gente diciéndome que ese lo vi por allá y que este canta a tal hora y que este canta en tal mes porque la pepita de tal matica la bota en ese mes, etcétera, así como siempre la gente tiene mucha conexión, que es algo que no se ha explorado mucho como a nivel de documentación, o no sé si ustedes me corregirán, pero yo no, pues no lo he leído, pero sí lo viví, como lo pude ver en las salidas de campo que hice, que la gente está muy arraigada y eso es, pues sí, ¿a quién no le va a gustar oír cantar un pajarito? Como, eso es una cosa que está dentro de nosotros, ¿no? No sé qué Chévere. Bueno, opinan. Oye, ay, tú en todo ese tema, pues terminaste después siendo medio pionera en Colombia de todo el tema de grabación de paisajes sonoros y grabaciones autónomas. Sí. Em, ¿Cómo es esa, como o para todos? Yo sé que Oscar también lo ha hecho, ¿no? Mauricio no sé si lo ha hecho, pero... Pues yo cuando estudié con mi maestría,
que era básicamente entender el diseño de los cantos de 2 especies de nicorina de la sierra, relacionados con cómo suena el hábitat donde vive. Entonces, bueno, pues digamos que el rango de las frecuencias cambia según qué tan amplio sea el canal de comunicación que está libre por la competencia con insectos o ranas. Y como que ahí a mí se me despertó el interés de saber cómo será un sonido que uno pueda ver de todo un día, porque bueno, el profesor con el que yo estudié, él había hecho estudios pioneros en el tema en África con un pajarito africano, básicamente la misma pregunta pero en otra especie. Pero él tuvo grabaciones como cada 10 minutos del paisaje sonoro y después lo relacionó. Entonces yo quería hacer más o menos lo mismo en la sierra. Y ahí como que empecé a pensar como que sería chévere poder tener una idea de cómo suena, cómo es el impacto del hábitat, pero no solo en una grabación de 1 minuto, sino si ese impacto es una cosa constante o desaparece. Y en la sierra había una ranita, que no me acuerdo cómo se llama, como a los 1500, 1800, que es una ranita enloquecedora. O sea, uno no puede parar de oírla, todo el día es... Bueno, entonces yo decía como si pudiéramos grabar esa ranita a lo largo de los días y ver cómo es el cambio pues sí, de la fenología del paisaje sonoro. Pero como, pues fue una idea así como que se me pasó, pero después este mismo profesor su laboratorio empezó a usar grabadoras autónomas. Y él me aconsejó, como en el nuevo trabajo que yo tenía en la colección de sonidos, de empezar a explorar esa área. Al mismo tiempo, en la Fundación Biodiversa, Oscar y Susana Rodríguez, Bulitacá, que es una compañera nuestra, que es así la mega dura, ellos dos hicieron equipo y empezaron a trabajar en los paisajes sonoros del Magdalena Medio. Y Oscar me mostró unos análisis un espectrograma de completamente hábitats que estaban contiguos. Entonces como que ahí a mí se me abrió como todo un universo de entender que sí hay una especificidad al hábitat, sobre todo en los insectos, que son los que dictaminan más fuertemente pues, los paisajes sonoros. Después, con Oscar ha sido como el socio de la bioacústica mía. Entonces con él también yo fui al Pacífico en un proyecto con el Humboldt y traje muestras de diferentes tipos de hábitats y ahí también hicimos unos análisis súper bonitos donde se veía que la estructura del bosque, como bosques que están muy bien conservados y que tienen la bóveda del dosel muy bien conservada, suenan muy diferente a bosques que están pues apenas iniciando, como bosques muy jóvenes. Y el bosque, y pues yo puse grabadoras como en bosques jóvenes, intermedios y muy bien conservados, y uno puede ver cómo el bosque joven tiene características del bosque maduro, pero está también dictado por la inclemencia de las lluvias, del viento, y en ese momento nosotros empezamos a pensar en tratar de describirlo como si fuera el canto del hábitat como tal. Y como un bosque muy joven
está aprendiendo a cantar como un bosque para llegar a ser un bosque maduro, era como la idea. Y después ya como que pues empezamos a trabajar en bosques secos y ya pues ahí ya se volvió un proyecto mucho más, con más recursos y con más muestras, y tomamos muestras por bosques secos, ya no me acuerdo, por todo Colombia. Esas grabaciones las está analizando Susana y las ha analizado también el grupo de la Universidad de Antioquia para tratar de automatizar el reconocimiento de o sea, la idea del proyecto de bosques secos era tratar de encontrar una forma de identificar la edad y la transformación de los bosques con base en el sonido. Y entonces Claudia Izaza de la Universidad de Antioquia y Susana, ellas empezaron a hacer una serie de análisis y tienen resultados súper bonitos, que de hecho sí se pueden hacer sistemas de clasificación automática del paisaje sonoro que clasifica según la composición de los sonidos, bosques muy bien conservados, los aleja de bosques pues transformados o muy jóvenes. Y bueno, hasta ahí llegó mi participación en los bosques, en los paisajes sonoros. Ah, no, mentira. Después, a partir de todo eso, y como que yo había hecho muchas conexiones con gente buscando como quién puede, porque el análisis de paisajes sonoros y como la ciencia de la ecoacústica tiene muchas aristas. Entonces, como que bueno, yo voy a campo y yo puedo poner esto y sé que aquí es un bosque de tal edad y tal, pero después necesito de otro tipo de conocimiento que yo no tengo, que son ingenieros de sonido o gente que maneje grandes cantidades de datos y pueda extraer la información de ahí. Entonces, pues yo buscaba gente como Luis Tobón, que es un profesor de la Javeriana, como Claudia Izaza, que también es de la Universidad de Antioquia. Bueno, y así me fui como buscando ayuda y hasta que creamos con Susana y con Oscar y otros la red de ecoacústica colombiana, y que eso está pues andando todavía. Entonces, pues básicamente, a mí siempre me gustó oír no solamente el canto de una especie, sino como oírlo por mucho tiempo, oír las grabaciones largas, porque, no sé, a mí me parece súper relajante y placentero oír en la naturaleza. Yo puedo trabajar Paula, creo que te nos cortaste. Hola. Paula, Paula. Paula, se nos está cortando. Quedó congelada. No sé, siempre me siento. Bueno, pues entonces mientras Paula recobra la conexión, a mí me gustaría saber la experiencia también de Gustavo cuando estuviste grabando en el Amazonas, que nos cuentes un poquito por qué fue lo que te motivó también, ya que pues hemos escuchado un poquito de todo lo que Oscar, Paula y Mauricio han hecho. Entonces estaría chévere que nos cuentes esa historia que pues alguna vez me contabas que estuviste mucho tiempo en el Amazonas grabando también. Pues sí, yo empecé como les dije hace un rato, yo empecé con la bioacústica justamente en ese tiempo que mi primera fase que estuve en el Instituto Humboldt entre 2002 y 2005, ahí fue que yo empecé de alguna manera a hacer algo con bioacústica, y básicamente fue porque Mauricio me prestaba una grabadora y un micrófono y vaya y grabe. Y ya más o menos se repite la historia que ellos dijeron, ¿no? Yo iba allá con la grabadora de cassette, con la TCM, y uno lo hacía mal, uno miraba a la grabadora y no miraba al bicho. Y bueno, se le olvidaba después hablar lo que vio, entonces las primeras grabaciones no tenían ninguna anotación. Bueno, eso era el caos. Pero luego, cuando yo empecé a estudiar mi doctorado,
me fui para la Universidad del Estado de Luisiana, que es un lugar muy tradicional de ornitología neotropical, y donde básicamente está esta onda de los exploradores que van por todo Sudamérica a conocer qué aves hay. Entonces yo entré en esa misma onda y me dio por empezar a ir a lugares donde pues no había ido nadie, ¿cierto? Entonces yo empecé también por interés, porque me gustan las aves, los hormigueros, que son principalmente amazónicos. Prefería ir como a lugares amazónicos que al páramo. O sea, yo siempre prefería, de Bogotá prefería agarrar montaña abajo en vez de ir para arriba. Entonces empecé a ir a muchos lugares en la Amazonía de Brasil, de Perú y de Colombia principalmente. Y una vez, tal vez hay una anécdota que me gustaría contarles, porque como les dije, yo no me dediqué a la bioacústica 100%, así como Oscar o como Mauricio o como Paula, sino que yo grabo para hacer como los inventarios, y para saber qué hay, y para conocer más de una especie A o de la especie B. Una vez estaba en el Baupés, me fui como 3 meses, Mauricio me dijo, eso fue antes de que empezáramos a grabar digital. Mauricio me dio un micrófono, me dio pilas, me dio 2 cajas de cassettes y me dio una TCM y me dijo, váyase para el Baupés, el único requisito es que usted tiene que entregar esas grabaciones, depositarlas acá en el instituto. Yo me fui para allá y me quedé con una familia de indígenas a orillas del lago Taraira, eso es al sur del Baupés. Y yo siempre le cuento a la gente que una pareja de hormigueros me salvó la vida. Y es que una vez yo estaba como caminando pues yo todos los días salía a grabar, yo allá me fui solo a grabar, no me fui a hacer nada más, binóculos y grabador. Y era un día 11 de la mañana por ahí, ya cuando los bichos empiezan a dejar de cantar, los pájaros, y empiezan a sonar las chicharras, y las chicharras empiezan a sonar, ¡pam! Y yo llevaba caminando toda la mañana y estaba como a 3 o 4 kilómetros del campamento, estaba solo allá. Y llegué a un punto donde había como un árbol caído muy grande, era como un claro, pero un árbol que cae, el tronco acostado, digamos, era como 1,5 metros, me llegaba como a la altura del pecho. Y yo dije, no, esto está perfecto aquí para desacalorarme. Entonces me bajé la maleta, me bajé la TCM, el micrófono, los binóculos, puse todo ahí sobre el tronco, encima del tronco lo puse, excepto mi maleta que la dejé en el piso. Y estando ahí un ratico así, medio estirando los brazos y oyendo que sonaba, no sonaba nada, chicharras. Y seguro otros insectos, pero para mí eran chicharras y ya. Al otro lado del árbol, o sea, el árbol que va al lado mío, pero al otro lado, empieza a cantar una pareja de tamnófilos, unos tamnófilos quistaceus, empiezan a cantar muy bonito y yo, ¡ay, qué bonito! Entonces agarré mis binóculos, me trepé el árbol y pasé al otro lado y me fui acercando hacia los tamnófilos y llegué como a 1 metro de los bichos y me arrodillé y empecé a verlos. Y bueno, esa especie ya la había grabado bastante, pero de un momento a otro empezaron a hacer como un llamado de alarma. Y el instinto fue agarrar el micrófono, pero no, la grabadora la dejé atrás al otro lado. Entonces empecé a devolverme y me volvía y miraba, y me volvía y miraba. Me paré encima del tronco para agarrar las cosas, y cuando me volteé hacia donde estaban los bichos, hacia donde yo estaba acurrucado, veo a 2 metros mío un puma, así como que venía en posición de... Entonces, yo como que lo vi por los binóculos y lo primero que pensé fue como, ¡uf, qué nota, un puma! Y luego el bicho se fue ahí mismo cuando me vio parado, pues estaba yo parado encima del tronco, el bicho ya me vio y se fue. Y ahí fue que me llegó como que armé la historia en la cabeza, como, el bicho venía de allá, llamado de alarma, como, carajo, o sea, los bichos tal vez empezaron a vocalizar ese llamado de alarma porque el puma por ahí venía y yo llevaba 5 minutos allá acurrucado en el piso. Entonces, esa historia pues siempre la cuento, pues no siempre, pero a veces la cuento siempre como por mi cariño por 2 cosas, por los hormigueros y por grabar. Yo hoy en día, así no grabé mucho, siempre llevo la grabadora, así no sea el más organizado editando mis grabaciones, yo siempre las tengo conmigo. Y sí, esa es básicamente la historia. Y luego después, curiosamente, en los últimos años,
la vida me llevó a empezar a estudiar más las aves de áreas secas. Entonces, los últimos 5 o 6 años empecé a ir a los lugares más secos de Sudamérica. Entonces, iba a la costa de Perú, donde pues el trabajo de campo es diferente, pero también las grabaciones es parte clave de lo que he hecho en los últimos años. Entonces, yo sí le tengo un cariño muy grande al tema de grabar. Me parece súper importante y que tiene una información que subutilizamos, y me encanta que haya gente como Paula, como Oscar, que se dedican a eso, como a estudiar las grabaciones. O sea, Oscar tiene estudiantes que se dedican a eso. Y Mauricio, pues es más, me identifico un poco más y no con la onda de Mauricio, que es vamos a explorar y vamos a grabar, y así es que yo lo he hecho. Pero entonces esa es más o menos mi historia. No me considero el grabador más disciplinado ni el mejor. Debo ser más organizado con mis grabaciones y depositarlas bien. Y tengo, como dijo Mauricio hace un rato, tengo un montón de cassettes y cosas que no he editado, pero en algún momento lo haré. Bueno, muy chéveres las historias de todos. He aprendido un montón de cosas el día de hoy, sobre todo de lo difícil que era hace unos años grabar con cassettes, pero también lo bonito, ¿no? Y también como, pues, ya como la tecnología nos ha permitido también un montón de, como de avances en los últimos años. Y pues hacer un poco más práctica la vida en campo y ir a grabar. Ya para ir cerrando y para ir finalizando, me gustaría preguntarles a todos y que nos dejen en un mensaje, pues brevemente, un mensaje como para los jóvenes que están escuchando esto, que los están viendo y que quieren trabajar con acústica. ¿Cuál creen que es el futuro de la acústica en el país? ¿Qué creen que se debe empezar a hacer? Así como un mensaje bien chévere para las personas que nos están viendo. Empecemos por Mauricio y pues seguimos así en orden. Está mudo, está mudo. Sí, ya, listo. Un poquito inspirado pues en lo que dice Paula, y digamos es una cosa que llegó más tarde en mi vida. Y yo creo que uno de los grandes talanqueras que tenemos en Colombia es ser un país megadiverso. Entonces seguimos buscando, digamos, novedades, bichos que no hemos grabado, pájaros raros. Y si uno busca en eBird, en Senocanto, por ejemplo, cantos del amanecer de Turdus Fuscater, hay 6. Y eso me lleva como recomendación, digamos, a la gente que está interesada en acústica, que graben bichos comunes, que graben sesiones completas de canto en diferentes épocas. Es increíble, pues hace desde pandemia más o menos, entonces empecé a grabar troglodites, a donde lo veo lo grabo y le dedico horas. Y es increíble lo que varía de una región a otro, inclusive en el valle del Cauca, de un lado al otro hay variaciones, pues que yo en este momento las detecto a oído, pero pues no he hecho ningún estudio, pero esa información no está disponible. Y cuando digo que es una talanquera ser en un país mega diverso, es que mientras en otras regiones se están estudiando todo lo que tiene que ver con las vocalizaciones de las aves, nosotros todavía estamos haciendo un inventario primario de qué es lo que pasa. Entonces, trabajo como el de Paula, el de O'Hara, que empiezan ya a analizar más eso en detalle, pues es fundamental. Pero mi llamado, digamos, a la gente que está arrancando hay una gran cantidad de observadores de aves que son unos berracos, unos observadores de aves excelentes, pero pues no se están dedicados a la ciencia ni van a analizar los datos. Y el aporte que ellos pueden hacer como ciencia ciudadana, tener grabaciones bien documentadas, bien hechas, de especies comunes, con información pertinente, ayuda pues a todos ustedes que están haciendo, digamos, ciencia de avanzada, a que esa información esté disponible. Entonces, la gente que sale a observar aves puede hacer un aporte importantísimo en conservación, en conocimiento, en sensibilización de la gente pues, hacia la naturaleza. Eso es como el mensaje. Bueno, y lo otro es que no sean tacaños con la memoria digital, graben tan largo como puedan, ¿no? Porque queda el legadito del cassette, entonces uno ahí ahorrando, pues nada, puede echarse 20 minutos de un copetón, no importa. Mucho mejor tener 20 minutos a tener 30 segundos. La memoria es gratis después de que uno la compra.
La puedo usar un montón de veces. Bueno, eso es sí, uno de los consejos que podría dar. Paula se fue. Bueno, entonces yo sigo, mientras. Yo lo que creo es que lo más importante es aprender a escuchar, y ya lo dije ahorita, y escuchar pues todo, no solo la naturaleza, sino al otro, al que es diferente. Y otra cosa interesante es lo que decía Mauricio, digamos que somos un país biodiverso, entonces digamos las preguntas científicas siempre están asociadas a por qué somos diversos. Es interesante, pues. Con el sonido puede trabajar con artistas, con filósofos, con comunicadores, con ingenieros, con matemáticos, con físicos. Entonces, cuando uno le hablan de esa interdisciplinaridad o multidisciplinaridad, que todavía entiendo cuál es la diferencia, pues finalmente es eso, uno tiene un proyecto o una idea y si uno quiere desarrollarla y hacerla bien, pues tiene que trabajar, reconocer el conocimiento del otro y la habilidad del otro para poder realmente avanzar en aspectos no solo científicos, ¿no? Es que la ciencia es interesante y acá nos falta mucho para avanzar en eso, pero eso puede ir de la mano de un montón de procesos que yo creo que el objetivo es pues transformar la sociedad para que todo esto mejore, ¿no? Y el escuchar es una de las herramientas o de las actitudes que uno tiene que desarrollar más, es aprender a escuchar al otro. Y el otro pues es de todo lo que está fuera de uno, lo humano y lo no humano, y no vamos a hablar de lo humano y lo humano y no terminamos. Pero es interesante eso, aprender a escuchar. Paula, ¿qué vas a decir? Mensaje para los millennials. Pero es mejor si prendes el micrófono, es mejor. Perdón. ¿Qué Yo estoy de va? acuerdo con Oscar y con Mauricio. Y tal vez lo que yo puedo agregar es que la gente, no solo los jóvenes, la gente que está interesada en este tema, cuando teniendo, o sea, siendo tan afortunados de haber nacido en este país que tiene tantos bosques y tantos sitios para ir y sumergirse en la naturaleza, sinceramente yo les aconsejo a los interesados que vayan y tengan la experiencia de hacerlo, porque cuando uno como que logra ser consciente de los sonidos que lo rodean en un bosque o en un páramo o en cualquier ecosistema natural, no sé, como que es una sensación casi mística, pues, o desde mi experiencia, como que sí, cuando estoy allá inmersa en el bosque y logro grabar una mirla o cualquier especie, pues, y logro estar segura de lo que grabé y verlos cantar, eso a mí me da una felicidad que no sé explicarla con palabras, y es una invitación como a la gente para que tenga esa misma experiencia que es puro placer, es placer. Y, y está ahí a la vuelta de la esquina de la casa de uno, ¿no? Como si están en Bogotá, ir a Chingaza o a Sumapaz, si están aquí en Cali, ir a los Farallones, sí, tanto como se pueda ir a sumergirse en la naturaleza y disfrutar los sonidos. Y, y para la gente que está interesada como en seguir, como en estudiar y entender el porqué de los sonidos, me uno a lo que decían Oscar y Mauricio, y es como que hay mucho por hacer. Pues gracias a que somos un país tan diverso, eh, aquí hay campo para todo el mundo, para ahondar en las preguntas de investigación y desde las especies comunes a las raras, los paisajes sonoros. Bueno, hay mucho tema y mucha tela para cortar. Entonces la invitación es como a atreverse a dar el salto y a sentir la experiencia de estar sumergidos en el bosque o en el páramo, donde sea, debajo del mar, entre el mar, como está haciendo Oscar ahora con sus pececitos. Sí, como aprovechar este país tan diverso y tan bonito que tenemos, sacarle el jugo lo más que se pueda. Ese sería mi consejo. Gus, el consejo
mensaje. No se oye. Básicamente solamente quiero reforzar unas cosas que ya se dijeron. Pero todo gira alrededor de la idea de que cuando uno empieza a oír su entorno, la percepción cambia completamente y se enriquece mucho de qué es lo que nos rodea. Entonces Mauricio lo dijo muy bien, cuando él estaba en Macarena y solo usaba los binóculos, había 3 especies. Después que empezó a oír, se dio cuenta que eran tantas que no podía saber cuántas ni cuáles y era muy difícil identificarlas. A mí cuando empecé a grabar, cuando de alguna manera se me abrió ese mundo, ya pajarear es más oír que usar los binóculos. Entonces la invitación a la gente es que se den esa oportunidad de conocer el mundo sonoro. Y en ese momento llegó a otra cosa, trasciende más allá de las aves, obviamente, aquí somos ornitólogos todos, pero ya lo han dicho varias personas, ¿no? Hay gente, Dani trabaja con sonidos de murciélagos, Oscar está grabando peces, el mundo de los insectos es infinitamente rico en temas acústicos, que básicamente lo exploramos muy poco, entonces es que la gente se dé esa oportunidad de percibir el mundo de una manera diferente. Esa es como esa es como la principal recomendación. Y una que sigue es que si les interesa dedicarse a la bioacústica, que practiquen, que no le tengan miedo a grabar, que no le tengan miedo a salir con la grabadora, a mejorar su técnica, a preguntarle a la gente que sabe, a documentarse, leer. Hoy en día hay muchos recursos, internet, aplicaciones de celular. Hoy es relativamente más fácil grabar bien y generar buen material que hace años. Entonces es meterse sin miedo, si hay interés y si hay gusto, hacerle. Y muchos de los que medio sabemos algo, hemos recorrido algún camino más o menos, podemos estar ahí para guiar. Súper. Oscar, ¿querías decir algo? Es que vi que prendiste y apagaste el micrófono. No, ya, pues ya, sí, pues lo último, lo que iba a decir es dos cosas. Una es que, bueno, además de escuchar al otro, uno tiene que aprender a escucharse uno mismo, ¿no? Eso era. Súper, súper. Bueno, y pues muy de la mano de lo que todos dijeron, me pareció súper bonito compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias a todos por haber participado, por su tiempo. Mauricio, ¿quieres decir algo más? Sí. Dinos qué recomendaciones darías tú desde, Ah. Sí, entonces, desde el ultrasonido, claro. Ok, uf. Bueno, desde mis recomendaciones, no, quería ir a cuando yo aprendí, pues yo empecé a grabar con murciélagos cuando hice mi maestría en Alemania y vuelvo a Colombia y no conocía, pues conocía muy pocas personas que trabajaran con acústica de murciélagos, pero la primera persona con la que me contactaron y a eso iba mi mensaje fue con Oscar, porque pues Oscar trabaja con bioacústica de aves y a lo que quería decir conectado a esto es la importancia también de ver otros grupos y de trabajar y hablar con personas que trabajen con otros grupos. Como que uno a veces se cierra mucho a su grupo y a sus como o va a los congresos de mastozoología, a los congresos de murciélagos solamente y pues hablar con otras personas que también trabajan con acústica, con sonido y aprender otras cosas, para mí es súper enriquecedor. Ese también es mi consejo, pues más como abrirse un poquito si les gusta algo, pero pues también hablen con otras personas, miren cómo son otros equipos, intenten grabar en diferentes ambientes, lo que decían, entonces ese sería mi consejo. Y para grabar en ultrasonido, la práctica, ir a campo, tener el bicho y grabar hasta que salga bien la grabación. No. Listo. Y bueno, pues ya terminando y cerrando y reuniendo todo esto último, pues una invitación a todas las personas que nos están viendo para ya, esto era como calentando motores porque se viene el primer Congreso Colombiano de Bioacústica y Ecoacústica que se va a llevar a cabo acá en Villa de Leyva. Es organizado por el Instituto Humboldt y la Red de Ecoacústica Colombiana y pues muchas otras organizaciones que nos estuvieron apoyando. Y iba a decir todo eso cuando se le cortó a Paula porque ella habló del inicio de la red y pues es muy importante
pues contar con todos ustedes acá presentes, porque pues ustedes fueron los pioneros de este mundo de la acústica en el país y pues me siento muy feliz, muy honrada. Muchas gracias. Yo puedo hacer un segundito y les muestro. Y se llama Radio Aporí, Aporee, doble E. Y básicamente es un Google Maps con audios de todo, de gente, de ruidos de fábricas, de sonidos de la naturaleza, y cubre el mundo entero. Entonces, para la gente que está, digamos, interesada en empezar a hacer grabaciones y un poquito en la misma línea de lo que hemos estado hablando en esta hora, es abrir los oídos, que toda esa información es valiosísima. Hoy estuve oyendo unas calles en África, sencillamente maravilloso. Ya pues hay de todo. Yo no sé si copiaron bien la página. Se llama apore.org, para que miren. Diego, ¿nos puedes ayudar de pronto a darle acceso a Mauricio para ver si se puede compartir la pantalla? Si no, les dejo el enlace del esto, porque es un goce. Ahí, ¿listo? Miércoles, ahora quedé yo aquí, listo. Miren, esta es la página. Y ahí están donde hay grabaciones, y simplemente pues uno pues pica y le va mostrando. Entonces ahí le dice, por ejemplo, aquí hay un poco de grabaciones, esto debe ser en Brasil, yo qué sé. Sí, entonces tiene... Bueno, pero la idea es que miren eso, porque creo que es una página interesante y puede darle a mucha gente que está interesada como explorar algo diferente, que no necesariamente tiene que ser sonidos de naturaleza, pero se pueden incluir sonidos de naturaleza aquí también. Eso es. Listo. Ya dejé de compartir, sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo para finalizar o ya damos por terminada nuestra charla. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Muy chévere. No, gracias Sí, a muchas ustedes. gracias. Daniela, muchas gracias. Gracias, Gustavo, Paula, Oscar. Bueno, No, profesor. un gusto verlos a todos. Bueno, Ojalá que la próxima vez nos podamos reunir, pero no con el computador, sino en vivo y en directo. y sin Cuando bailar. quiera. Y sin bailar, ¿no? Ah. En este paisaje sonoro podemos transportarnos a un coro de amanecer en el bosque seco tropical de la Estación Primatológica Colosó, ubicada en el departamento de Sucre. Sientan cómo el poder de la naturaleza se transmite a través de los sonidos que hacen al fondo una tropa de monos aulladores, loros, cucaracheros, colibríes y otras aves propias de este ecosistema. Una sinfonía sin igual que afirma la inmensa diversidad biológica que tenemos en el país.